Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 2, reino plantae. Vamos a conocer lo que son las plantas. Estos son organismos multicelulares autótrofas. Ellas realizan fotosíntesis y su ciclo vital se caracteriza por la alternancia de generación diploides y haploides individuales. En la generación diploide, el cuerpo de la planta se compone de células diploides y se llama esporofito. Ciertas células del esporofito sufren meiosis y producen esporas haploides. Estas esporas se dividen por mitosis y se desarrollan hasta convertirse en plantas haploides, llamadas gametofitos. Finalmente, los gametofitos producen gametos haploides masculinos y femeninos por mitosis, y los gametos se fusionan para formar cigotes diploides que se desarrollan para construir un esporofito diploide y el ciclo inicia de nuevo. Vamos a estudiar la clasificación de las plantas. Las plantas se clasifican en no vasculares y vasculares. Las no vasculares son las briófitas, que son los musgos, y las hepáticas. Y las vasculares son las plantas sin semillas y con semillas. Las plantas sin semillas son las pteridofitas, como ejemplo tenemos los helechos y la cola de caballo. Las plantas con semillas se dividen en plantas con semilla desnuda y plantas con semillas cubiertas. Las plantas con semillas desnudas son las gimnospermas y las plantas con semillas cubiertas son las angiospermas, que a su vez se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Vamos a estudiar un poco más a las plantas no vasculares. Estas son la división briófita, que son los musgos. Estas son plantas terrestres dispersas por todo el planeta. La adaptación de estas plantas a la vida terrestre es en algunos aspectos bastante incompleta. Tal vez por ello son llamados con un tamaño muy reducido, miden unos cuantos milímetros y viven en suelos húmedos, en caídas de agua, en muros viejos y en la corteza de los árboles. Se pueden diferenciar dos tipos de briófitas, que son las hepáticas, denominadas así por la forma de su talo, que es lobulado en forma de hígado, y los musgos foliares, que tienen el cuerpo vegetativo ramificado, dividido en tallitos, hojitas y rizoides. Los rizoides son la raíz. Estos últimos se adhieren al sustrato. Sus tejidos aún están bien diferenciados. No tienen verdaderos tejidos conductores y las plantitas de musgo son organismos haploides que conducen gametos, y por reproducción sexual se forman las cápsulas diploides, donde por meiosis se forman las esporas. Estas que se desarrollarán formando una nueva plantita, y allí se lleva a cabo la alternancia de generación. Luego tenemos a las plantas vasculares sin semilla. Estas son la división pteridófita, que son los helechos. Estos, a partir de los helechos, las plantas ya tienen tejidos bien diferenciados. Por eso se les llama traqueofitas. Y por consiguiente, su cuerpo vegetativo presenta órganos diferenciados en raíz, tallo y hoja. En los helechos, lo mismo que en las plantas superiores, la planta es diploide y por meiosis produce esporas. Estas esporas formarán el gametofito, organismo haploide denominado prótalo. En el prótalo se forman los gametos femeninos y masculinos, y ahí mismo se produce la fecundación, dando así como resultado una nueva planta diploide, y así se lleva a cabo la alternancia de generación. Los helechos tienen un tallo subterráneo que se llama rizoma, donde se originan las raíces y las hojas, en algunas de las cuales se forman esporas dentro de los esporangios, que están agrupados en soros. A diferencia de las plantas superiores, los helechos no tienen semillas porque no tienen flores. Luego tenemos a las plantas vasculares con semillas. Estas son las espermatofitas. Su nombre deriva de la palabra esperma, que significa semilla, y la palabra fito, que significa plantas. Estas son plantas con flores y semillas. Se le denomina también fanerógamas
o plantas superiores. Comprenden las siguientes divisiones: las gimnospermas y las angiospermas. La división gimnosperma son plantas con semilla al descubierto, ya que sus flores carecen de pistilos. Sus óvulos se forman de las hojas carpelares, por lo que no tienen fruto. El grupo más representativo es la forma de coníferas. Estas que son plantas leñosas con hojas pequeñas y aciculares como en el pino o escamosas como en el ciprés. Las hojas carpelares donde se encuentra la semilla se disponen en cono, lo mismo que los estambres son unisexuales. Muchas de estas plantas son introducidas útiles por su madera, su resina, como plantas ornamentales en parques y cementerios. Por ejemplo, aquí en Lima tenemos a las araucanas y los conos de pino que se utilizan como arbolitos de Navidad y como adornos navideños respectivamente. Luego tenemos la división angiosperma. Estas plantas se caracterizan porque tienen su semilla dentro del fruto debido a que sus flores presentan pistilos y los óvulos se forman dentro del ovario. Los frutos están conformados principalmente por los carpelos. Tienen flores completas que pueden ser hermafroditas o unisexuales. Las angiospermas se dividen en dos clases: las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Esta se diferencia por su estructura embrionaria, por la forma de sus flores y por la anatomía de sus órganos vegetativos. Las diferencias son las siguientes: las monocotiledóneas tienen una hoja o cotiledón. Las piezas florales presentan en número 3 o múltiples de 3. Las hojas tienen nervaduras paralelas, no tienen crecimiento secundario, y un ejemplo de esto son los pastos, los cereales, el plátano, la piña, la sábila, la orquídea, entre otros. Las dicotiledóneas tienen dos hojas embrionarias o dos cotiledones. Su número de flores es de 4 a 5, presenta cambium, y un ejemplo de estas son las legumbres, papas, dientes de león, etc. Vamos a estudiar características de las plantas. Sabemos entonces que las plantas son multicelulares y utilizan fotosíntesis para la transformación de agua y dióxido de carbono en azúcares. Ellos también, la multicelularidad ni la capacidad de fotosíntesis son exclusivas de las plantas, pero la presencia simultánea de estos rasgos es muy rara fuera del reino vegetal. Sin embargo, las características más distintivas de las plantas es su ciclo reproductivo. Las plantas tienen una generación gametofítica. Vamos a ver la importancia de las plantas, de este reino plantario. Como primera importancia tenemos que constituye la base de la cadena alimenticia. Estos son seres productores autótrofos. Ellas también brindan oxígeno, brindan refugio y sombra a los animales. Algunas poseen propiedades curativas, son fuentes de alimentación y algunas son decorativas. También algunas son utilizadas como materia prima en la industria. Por todo eso siempre debemos cuidar las plantas. Vamos a examinar un poco los ejercicios resueltos y dice aquí uno: las briófitas o los musgos, una fase de la reproducción, da lugar a esporas que al germinar forman es la opción E, el protonema. La sustentación dice que los musgos son plantas primitivas que presentan dos fases bien marcadas, el gametofito y el esporofito. El gametofito origina los gametos, los cuales al fusionar se originan el esporofito. Este se encarga de formar esporas que al germinar originan un nuevo gametofito, cuyo estado inmaduro toma el nombre de protonema. Esa es la justificación. Vamos a seguir trabajando y la número 1, escriba las características del reino Plantae. Yo les coloqué aquí multicelulares, autótrofos, su ciclo vital es por alternancia de generaciones, diploide y haploide. En la número 2, ¿qué características tienen los gametofitos? Yo le coloqué, producen gametos haploides, masculinos y femeninos, y los gametos se fusionan para crear cigotes. La número 3, ¿qué característica tiene el esporofito? Le puse, se forman a partir de la división mitótica del gametocito. Y también contienen el cuerpo de la planta en la generación diploide. La número 4, ¿qué característica tienen los musgos? Le coloqué, tienen plantas diversas en todo el planeta y su adaptación a la vista terrestre
es bastante incompleta. También son de tamaño muy reducido. Seguimos practicando y le damos respuestas a las siguientes preguntas. La número 1 dice, no comprende una de las características de las plantas, es la opción C, pared celular con quitina. La número 2 corresponde a una planta avascular, es la opción D, musgo. Son plantas vasculares que no forman semillas, es la opción C, equisetos. La número 4 son plantas que presentan semilla descubierta, es la opción D, cipreses. La número 5 corresponde a una monocotiledonia, es la opción D, piña. Son plantas de tamaño reducido, viven en los suelos húmedos, en las caídas de agua, muros viejos, corteza de los árboles, no tienen verdaderos tejidos conductores. Esta es la opción E, las briofitas. Vamos a darle respuestas a las preguntas propuestas. La número 1 dice, ¿qué significa una planta sea vascular? Significa que posee un sistema vascular, es decir, vasos conductores donde circula el agua o cualquier sustancia mineral. La número 2, ¿cómo es una planta gimnosperma? Son plantas con semillas al descubierto y sus óvulos se forman sobre sus hojas. La número 3, ¿cómo es una planta angiosperma? Es una planta que tiene sus semillas dentro del fruto debido a que sus flores presentan pistilos y óvulos. La número 4, ¿cómo es una de las plantas monocotiledóneas? Tienen una sola hoja y mayormente son herbáceas. La número 5, ¿cómo es una planta dicotiledónea? Tienen 2 hojas embrionarias. Escribe 4 ejemplos de plantas gimnospermas. Aquí le puse variegata, laciniata, aurea y pérdula. La número 7, el alcaloide de propiedades anfibrefugas es la papaverina y su género y especie es Papaver y Papaver somniferum. La número 8, hace 325 de años fueron árboles dominantes de bosque pantanoso, cuya descomposición proveniente de ellos hoy en día es la fuente de carbón, gas natural y petróleo. Es la opción de los pinos y palmeras. La número 9, las espermatofitas muestran la reducción durante el proceso evolutivo de las plantas, es la opción B, el esporangio. La número 10, tienen flores completas y pueden ser hermafroditas o asexuales. La respuesta es las angiospermas. Te dejo entonces ahora con la tarea para la casa y las tareas de la ficha. Hasta la próxima clase.